Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte, tal vez la noche es nada, y las conjeturas sobre ella nada, y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmensa delira, y grita algo que se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. Hija de Elías Pizarnik y Rex Labromiker, inmigrantes ucraniano-judíos, Flora Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Desde temprana edad mostró un interés apasionado por la literatura y la poesía. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, donde entró en contacto con destacados escritores y poetas de la época. En 1955 publicó su primer libro de poesía, La tierra más ajena, que marcó el inicio de su carrera literaria. A lo largo de su vida, Pizarnik escribió varios libros de poesía que se caracterizaban por su estilo introspectivo y sus exploraciones de temas como la soledad, la alienación y la búsqueda de identidad. Algunos de sus libros más importantes incluyen Los trabajos y las noches, de 1965, Árbol de Diana, de 1962 y Sí, sí, de 1971. Durante la infancia, Alejandra Pizarnik comenzó a sentirse fuera de lugar. Sufría por las constantes comparaciones con su hermana mayor y su condición de extranjera en Argentina. Lejos de Europa, la pequeña familia de 4 estaba a salvo de la Segunda Guerra Mundial, pero la sombra del conflicto no dejó de acecharles. Prácticamente todos sus parientes fueron perseguidos en Rivne, Ucrania, y perecieron en el Holocausto. Su obra poética es conocida por su lenguaje lírico y simbolismo profundo, que revelan la lucha interna y las emociones intensas de la autora. Pizarnik también experimentó con la poesía visual y la prosa poética, lo que hizo una figura innovadora en el panorama literario. Una figura importante en su etapa como estudiante fue el catedrático de literatura moderna, Juan Jacobo Bajarlía, quien corrigió sus primeros textos. Le presentó a su primer editor, Arturo Cuadrado, y a los surrealistas, entre ellos el pintor Juan Batlle Planas. Interesada por la figuración metafórica y las siluetas espectrales de la pintura de Batlle, Pizarnik comenzó su formación artística con él. A partir de entonces, los tintes surrealistas quedaron impregnados para siempre en su estilo poético, fusionando literatura con su creciente interés por la subjetividad. La escritura empezó a desarrollar una voz poética que se sumergía en lo onírico y la búsqueda de la identidad, recorriendo temas como la nostalgia por la infancia perdida, la muerte, la extranjería o la relación entre la vida y la poesía a través de un profundo intimismo y sensualidad. La importancia de Alejandra Pizarnik en el ámbito artístico se extiende más allá de su poesía. Su obra ha sido objeto de estudio y análisis en el ámbito académico y ha influido en numerosos poetas y escritores contemporáneos. Su exploración de la psicología y la introspección personal la han convertido en una figura icónica en la literatura confesional. Dada su inagotable sed intelectual, Pizarnik estudió literatura francesa e historia en la religión en la Sorbona. Fue entonces cuando conoció a varios escritores con los que forjó una amistad que duró toda la vida, entre ellos Julio Cortázar. Pizarnik decía que ella era la maga de Rayuela, Rosa Chazelle y Octavio Paz, quien redactó el prólogo para su reconocida obra Árbol de Diana en 1962. La obra de Alejandra Pizarnik ha sido adaptada a diversas formas artísticas, como el cine y la música. Sus poemas han sido recitados y musicalizados, lo que ha ampliado su enlace y su influencia en la cultura contemporánea. En la madrugada del 25 de septiembre de 1972, Alejandra Pizarnik se dirigió al despacho que tenía en su departamento en Buenos Aires. Cogió una tiza, se aproximó al pizarrón que había en la pared y escribió: "No quiero ir nada más que hasta el fondo". Luego, regresó a su habitación, ingirió 50 pastillas de seconalsólico y murió. A los 36 años, Pizarnik abandonó la vida, dejando a su paso uno de los legados poéticos más importantes de la literatura latinoamericana. Sus
sus exploraciones de la psicología humana, la soledad y la identidad, junto con su estilo lírico, la convierten en una figura icónica de la poesía contemporánea. A pesar de su vida corta, su legado artístico perdura y su influencia sigue siendo profunda en el mundo literario y artístico.